Washington Yepes comparte un diálogo con la invitada. Son las 17 horas con 39 minutos, 17:39 minutos. Ya se ha conectado con nosotros Ivonne Telles. Ella es especialista en Derecho Internacional, catedrática universitaria. Sin duda que el mundo está estremecido por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, un afro-norteamericano que tras la represión policial cuando fue detenido, pues fue asesinado. Como todo el mundo ha visto en las tomas, en las gráficas, le pusieron la rodilla en el cuello y lo asfixiaron en un nivel de represión insólito, inaudito, que está provocando una revuelta social en Estados Unidos increíble, que puede y debe servirnos de lección para quienes no acostumbran a respetar los derechos humanos en cualquier país del mundo. Ivonne, gracias por aceptar este diálogo. ¿Cuál sería su primera lectura sobre semejante situación? Bienvenida, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Es un placer nuevamente estar con ustedes. Revisando todos los elementos que tiene el tema que hoy nos convoca, creo que tenemos que tratar de analizarlo desde varias perspectivas, ¿no? Es decir, tenemos una situación histórica que es toda la segregación racial que ha vivido Estados Unidos y que en efecto no ha podido superarse. Esto es un tema que no podemos desconocer. Hay un histórico que al país lo ha mantenido en una situación de segregación racial. Tenemos un condicionante social que está dado por una situación no solamente de estas desigualdades estructurales que viven los grupos minoritarios en Estados Unidos o los grupos étnicos en este caso, sino también agravado por la situación del COVID. Tenemos también entonces un tema fundamental que nuevamente se pone en la palestra pública y que es precisamente el uso de la fuerza y la legitimidad del uso de la fuerza a manos de la policía, en este caso estadounidense. Tenemos también el derecho a la protesta y el derecho a la protesta no violenta, ¿no? O sea, tenemos varios componentes. Creería que en primera instancia, para poder entender el tema de las protestas, tendríamos que quizás no satanizarlas. Creo que inclusive la comunidad internacional, en este caso me refiero al ciudadano de a pie, no he visto yo tanta satanización de las protestas, sino más bien quizás como un apoyo diciendo, bueno, precisamente estamos viendo la muerte de una persona a manos de otra por condiciones raciales y por condiciones de fuerza. ¿Cómo no nos pronunciamos ante ello? Entonces, para entender las protestas, primero se van a extender cuando hay una identidad compartida. Es decir, cuando un número mucho mayor de personas se sienten de alguna manera conectadas entre esta relación ofensiva y abusiva de la policía frente a la comunidad negra. Entonces, vamos a encontrar que estas confrontaciones se van a exacerbar también cuando tenemos desigualdades estructurales. Otra cosa que también agrava la situación es la forma en que responde la policía y responde el poder. Es decir, cuando hay una buena relación con la comunidad local, cuando a veces la policía o este ente que representa el poder se muestra abierto a hablar o a negociar, hay más posibilidades de que la gente se calme. Pero si esto se relaciona más bien con la naturaleza, la forma en que la policía trata a las multitudes y la policía trata a las multitudes como un todo, entonces es mucho más fácil crear esta idea de nosotros contra ellos. Y adicionalmente creo que hay un punto importantísimo que ahorita de pronto nos estamos conectando y es ese sentido de la moralidad, de lo que está en juego, es decir, cómo nosotros empezamos a sentir que esto no es aceptable. Entonces, con estas condicionantes, de alguna manera el saqueo y la protesta se vuelve una expresión de poder desde el oprimido, que en este caso vendría siendo direccionado por la comunidad negra y pues sumándose otras, digamos la raza blanca y los demás ciudadanos. Ivonne, pero hay un hecho que a lo mejor exacerba los ánimos de las manifestaciones. Usted ya lo dijo, uno es de la inequidad estructural que existe en los países capitalistas en general y sí, claro, en Estados Unidos evidentemente, pero también está el caso de que el propio presidente Donald Trump
exacerba estas situaciones de xenofobia, de racismo, que le ponen incluso a él mismo contra la pared, porque está en juego su propia reelección presidencial. Fíjese usted que hace unas horas fue rodeada la Casa Blanca y tuvo que pasar a extrema seguridad el primer mandatario de la potencia militar del mundo. ¿Cómo analiza la situación? Totalmente, no, se conecta con esto, o sea, digamos, hacía referencia quizás a la reacción ciudadana, pero indudablemente decimos, bueno, ¿cómo podemos prevenir la violencia? ¿No? O sea, ¿cómo podríamos de alguna manera evitar que esto termine en lo que estamos viviendo en este momento? Si hay si hay un líder que de alguna manera demuestre una capacidad de negociación y demuestre una capacidad de apertura hacia las necesidades de los distintos grupos, pero en este caso lo que tenemos nosotros es clarísimo lo que llamamos este discurso de odio que está manejando obviamente Donald Trump. Ayer leía algún comentario respecto de, por ejemplo, sus tweets, y no son tweets que se refieran a cómo está gobernando, sino simplemente a cómo él logra superar a sus posibles adversarios. Nosotros vemos este desgobierno en este caso de Trump. Y esto lo que hace es que termina exacerbando estas desigualdades estructurales, lo que hacen es exacerbarse a través de estos discursos de odio. Y hay que tener en cuenta que no solamente las expresiones de violencia las vamos a encontrar nosotros y las expresiones de discriminación las vamos a encontrar nosotros en discursos explícitos, es decir, nosotros vamos a encontrar expresiones no verbales, exhibición de símbolos, imágenes, los comportamientos racistas, lo que hace, por ejemplo, Trump al silenciar ciertos periodistas cuando se abre a ruedas de prensa. Es decir, contenido y forma de discurso, el alcance del discurso, cómo lo transmite, esto lo que termina siendo un caldo de cultivo, creería yo que también termina indudablemente legitimando este uso de la fuerza, porque no responde a la situación del grupo étnico oprimido, en este caso, que serían las negritudes, pero tampoco responde a la preocupación de la ciudadanía respecto de este uso de la fuerza. Entonces, lo que hace esto es simplemente mantener esta sensación de segregación racial, porque a pesar de que no esté eso legislado en este momento, porque ya no tenemos las leyes Jim Crow que estuvieron presentes hasta el año de 1968, que mantenían esta segregación racial, pero de todas maneras, en la práctica termina clarificándose bastante bien cuál es la posición y la diferenciación que se hace. Y pues por otro lado también algo que preocupa mucho, que no es algo que hemos visto solamente en el caso de Floyd, o sea, hay casos que anteceden en el caso de negritudes, pero también en otros contextos, pues justamente es este uso de la fuerza, y de ninguna manera parecería que la policía estadounidense responde a estos principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que deben existir cuando se trata de un acto policial para tener que poner fin a una situación. Y más aún, pues nos toca cuando vemos que la situación, en este caso del señor Floyd, no era una situación que de ninguna manera obedecía a una situación que tenía que usarse la fuerza para ello. Entonces, esto simplemente nos hace sentir que no hay un respeto absoluto por un Estado de Derecho o por un Estado de legalidad cuando es el poder el que va a primar sobre esto. Ahora, el presidente Trump ha dicho, entre varias cosas que ha señalado sobre este tema, que no va a permitir que los izquierdistas o que la izquierda caoticen el país. Pero se ha visto que la reacción no necesariamente es de la izquierda, es una reacción de varios colectivos y de la sociedad en su conjunto en Estados Unidos, donde hay diversos grupos culturales, raciales, políticos, inclusive de la farándula, como Robert De Niro, que ha hecho pronunciamientos realmente potentes. E inclusive, Ivonne, la policía de Miami, hay una toma que es impresionante, se arrodilla pidiendo perdón frente a los manifestantes. Entonces el análisis de Trump es absolutamente sesgado, ¿no es cierto? Indudablemente, es decir, creo que en este momento la situación de Trump es una situación medio sin salida. Tenemos nosotros más de 41 millones de personas, de americanos, que están sin trabajo. No hay
hay un desgobierno clarísimo, es decir, sus salidas han sido salidas en falso. Esta situación de dedicarse a no tener la capacidad de gobernar, sino de delegar toda la administración de la situación del COVID a los estados directamente, está ausente, totalmente ausente. Creo que le resta legitimidad, le resta ese poder que hubiera podido ganar dentro de ciertos sectores. Ahora, de todas maneras, y lamentablemente, y lo pongo en esos términos, no podemos desconocer el grupo de apoyo que de todas maneras mantiene Trump detrás de todo este imperio, ¿no? Y de todo este poder que existe. Es decir, no solamente representado en temas económicos o políticos, sino adicionalmente también inclusive en consideraciones étnicas y consideraciones de autoidentitarias. Pero me alegra a mí sí en lo personal que por lo menos nosotros como comunidad internacional haya podido existir esta respuesta, aunque volvemos a un punto, siempre vamos a decir la violencia no se justifica, y creo que es válida y creo que todos tenemos eso en el discurso. Sin embargo, creo que también en este momento crucial tenemos que entender nosotros por qué nosotros como ciudadanos terminamos recurriendo a la protesta y a veces a la protesta no pacífica, no tan pacífica, o al vandalismo, a los saqueos, porque terminan siendo los instrumentos y las únicas expresiones de poder que tiene la ciudadanía ante estructuras que se han apoderado y han pasado por encima de los estados de derecho. Es decir, entonces me parece interesante también cómo hay una respuesta ciudadana y un rechazo radical. Justo se conecta lo que tú me decías hace un momento de la imagen de los policías en Florida con lo que yo mencionaba hace un momento respecto de cómo nosotros como ciudadanos percibimos la respuesta del poder. Y en este caso a través de la policía, cómo nos podemos conectar y cómo nos sensibiliza esa imagen, porque decimos, ellos están con nosotros. Es decir, de alguna manera no es solamente un ellos contra nosotros, sino podemos pensar en de alguna manera encontrar puntos en común frente a los que nos estuvieran oprimiendo, porque a la final pues termina siendo la manifestación del Estado ante todas sus formas. Entonces, ¿qué instrumentos nos quedan a nosotros como los ciudadanos? No hago con esto un llamado a la violencia, pero sí a una reflexión profunda respecto de qué mecanismos democráticos tenemos si no tenemos el mecanismo o el derecho a la libre expresión garantizado, porque lo tenemos cercenado. No tenemos el derecho a la protesta, porque lo tenemos cercenado, porque si protestamos seguramente terminamos muertos. Entonces, ¿cuál es la alternativa ciudadana? ¿Cuál es el Estado de Derecho? ¿Cuál es el Estado de los derechos humanos frente a una estructura de poder? Ninguna. Entonces termina siendo la violencia ciudadana en estos casos lamentable, pero creo que vale la pena reflexionarlo como la única expresión de poder que tenemos nosotros. En el caso ecuatoriano, es evidente que está consagrado en la Constitución el derecho a la resistencia, pero las lecciones deben ser, Ivonne, deben ser aprendidas, porque esta ley física de causa-efecto es evidente, donde que se aplica la violencia, ya sea por medidas de carácter social o medidas económicas, evidentemente se va a desatar en un momento dado violencia social. Y así están las consecuencias. Y en esto vale la pena también echarle un análisis un poco a lo que sucedió en América Latina, a lo que ha sucedido en Chile, está sucediendo en Bolivia y ya sucedió aquí en octubre en Ecuador y podría volver a suceder en medio de semejante pandemia, Ivonne. Exactamente. Es decir, creo que nosotros quedamos... Este análisis de lo que está sucediendo simplemente es trasladable a otro tipo de realidades, como bien lo mencionas. No solamente vemos nosotros un ejercicio, o sea, creo que tendremos que distinguir el ejercicio de la violencia en sí cuando es direccionada a través de quienes están llamados a ejercer este control, que serían Fuerzas Armadas hacia afuera y policías hacia adentro, por un lado, pero por otro lado también cómo nosotros sentimos violencia en el sentido de reducción de la posibilidad de ampliar nuestras opciones reales de vida, ¿no? Es decir, cómo nosotros tenemos las capacidades de decidir bajo un marco que debería establecerse como un marco real de derechos
que nos permitiría a nosotros como ciudadanos actuar dentro de ello. Pero claro, percibimos y recibimos la violencia también cuando sentimos que no hay legitimidad, por un lado, y por el otro lado la legalidad. Entonces, cuando estas dos situaciones se ponen en discusión y nos generan las dudas que nos van generando en función de no solamente para quién se legisla, no solamente en función de ello, porque no podremos tener siempre contexto al colectivo, sino la forma en que se hace y quiénes lo hacen, es donde nosotros entonces tenemos esta insatisfacción o esta capacidad de reaccionar. Y cuando queremos ejercer los mecanismos democráticos, que creo que ahí viene el problema fundamental, cuando queremos ejercer los mecanismos que como ciudadanía tenemos, porque es que no tenemos más, porque no tenemos fuerza, entonces entramos en esta coyuntura de nosotros contra ellos, y esto indudablemente es un caldo de cultivo para el malestar social. Yo creo que Latinoamérica no está exento de ninguna manera de que lo que sucedió en octubre podamos nosotros revivirlo, y más aún cuando vamos a ver que estamos saliendo de otro contexto que vino y nos revolucionó el mundo, que es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, es decir, vamos a salir a un mundo distinto, pero un mundo distinto quizás con unos matices aún más fuertes de lo que ya veníamos cultivando, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que podemos trasladar muy bien este escenario y estas posibilidades de cómo nos vamos limitando como ciudadanos y cómo esta democracia, indudablemente, o sea, es una democracia en crisis porque a nosotros no nos permite, no tenemos fuerza, tenemos que acudir a la legalidad, y la legalidad no nos permite llegar. Entonces, creo que es un cercenamiento muy fuerte de derechos fundamentales, cercenamiento también de opciones reales de vida en términos de CEN, en este caso, que nos va poniendo en una situación complicada, sí. Una última cosa, en un minutito, Ivonne. La gente salió y está en las calles pese al temor del contagio del coronavirus. ¿Y acaso algunos gobernantes déspotas dijeron no? Con miedo a la enfermedad no va a haber protesta social. Exacto. Y se ha demostrado que no es así, Ivonne. Exacto. Es decir, creo que esto tendría que conectarse también con lo que hablábamos de qué está en juego en este caso, ¿no? Y cuando nosotros vemos que hay un acto que para nosotros moralmente es censurable, entonces de alguna manera tendremos que hacer algo realmente drástico para demostrar que eso no es aceptable. Y esto es interesante, cómo nosotros podemos vencer el peor miedo, porque creo que el peor miedo ahorita es contagiarse y enfermarse, y cómo sentir que hay quizás valores o móviles muchísimo más fuertes que nos permitan a nosotros superar eso. Yo, claro, leemos los titulares que dicen necesitábamos protestas para terminar la pandemia. Es decir, esto entra en una ponderación interesante también para, como tú bien dices, para quienes están en el poder en este caso. Es decir, ¿cómo podemos controlar masas? Y resulta que ni siquiera algo tan fuerte como el coronavirus logró conectar y detener a un sentido de moralidad súper alto que nos llevó a las calles y a olvidarnos de todas las posibles situaciones, inclusive arriesgando en teoría nuestra propia vida o la propia vida de los manifestantes. Entonces yo creo que eso podría revelar un cierto, también lo dejaría abierto a cuestionamientos de cómo quizás nuestros valores podrían estar cambiando, y me refiero a nuestros valores como ciudadanos, ¿no? Que venimos viviendo también esta época tan compleja, conectándolo con lo que hablábamos hace un momento, y cómo le damos esta ponderación y qué podría llegar a ser un poco más fuerte. Creo que también es interesante, o sea, eso creo que le da un poder interesante a la ciudadanía, y también estoy absolutamente convencida de que si nosotros no tenemos estos cambios estructurales desde la base, definitivamente ni racismo, ni abuso de poder, y seguiremos, pues, por supuesto, eligiendo a los mismos líderes. O sea, no podemos cambiar estructuras si nosotros no nos mostramos también dispuestos al cambio. Sin duda. Muchísimas gracias a Ivonne Telles, catedrática universitaria de la Universidad Católica del Ecuador, que nos ha acompañado esta tarde. Hasta una próxima, Ivonne. Muchas gracias, encantada. Somos generadores de información. Punto Noticias.